El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a intentar una jugada magistral. Obviamente no se lo pudo haber ocurrido a él. Él está enfocado en otro tipo de cosas, sustancias. Por ahí se han compartido diversas imágenes, pero alguien está tratando de realizar una cumbre por la paz. Y suena muy interesante. De hecho, es algo que muchos quieren que ocurra. La paz entre Ucrania y Rusia, siempre y cuando se lleguen a los acuerdos necesarios. Pero ahora resulta que Zelensky tiene un as bajo la manga y junto con uno de sus famosos patrocinadores de Europa Occidental, está tratando de organizar esta cumbre, en la cual busca principalmente generar más apoyo para el plan de paz de Kiev, no el plan de paz entre Rusia y Ucrania. El plan de paz de él, que salga él como el victorioso, como el héroe de la historia. Pero realmente tenemos que descifrar qué es lo que quiere, porque nada va a ser gratis, debemos tenerlo en cuenta. Ucrania le debe mucho a Europa y Estados Unidos y tendrá que pagar en cualquier momento. Pero mientras tanto, este plan ha sido considerado inaceptable por Rusia, para empezar, porque no van a poner sobre la mesa ninguna de las opciones que ha manifestado el mandatario ruso Vladimir Putin para llegar a los acuerdos necesarios, sobre todo porque las zonas de Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla ya firmaron un referéndum desde el año pasado en el cual recalcaban que querían unirse a Rusia, que ya no querían formar parte de Ucrania porque habían sido maltratados. Y en ese momento, quizás la mayor parte del mundo no aceptó estos referéndums, a pesar de que incluso ciudadanos civiles de otros países fueron a certificar que todo se hiciera de manera legal. Pero eso no le importó al país demócrata, al que le gusta decir que invade otras naciones en nombre de la democracia para que pueda llevar esta libertad a los ciudadanos, siempre y cuando le convenga a él, o sea, Estados Unidos. Este documento ha sido recibido con indiferencia por parte de Rusia, porque dicen, esto es un juego más, un juego que van a presentar ante los medios occidentales y los cuales van a enaltecer a Volodymyr Zelensky, no al mandatario ruso que ha tratado de llegar a acuerdos con Ucrania desde hace mucho tiempo, por lo cual los líderes no occidentales están en contra de. Pero tenemos a la cabeza de esta idea que sería el presidente francés Emmanuel Macron. Él se ofreció a organizar la cumbre en París, mientras que Dinamarca y Suecia también se presentaron como anfitriones posibles de acuerdo con los diarios de estos países. Aunque no ha surgido una lista de invitados oficiales, los funcionarios europeos se comunicaron con Brasil, India, China y otros países no occidentales que se puede decir están más de acuerdo con Rusia que con Ucrania. Pero sobre todo estos tres. Brasil, porque Lula da Silva ha sido uno de los mandatarios más activos con la idea de empezar a llegar a mesas de negociaciones. China, por ejemplo, fue el primero que se levantó, presentó un plan de 12 pasos para llegar a la paz entre Ucrania y Rusia, el cual fue rechazado rotundamente por Zelensky. Eso no se dice. Y a la India porque es uno de los principales países que le están comprando petróleo y gas a Rusia. Obviamente quieren romper también esa alianza. Pero lo que llama la atención de toda esta invitación de llamar a Brasil, a India, a China, a otras naciones, Arabia Saudita, bueno, van a invitar a todos menos a los rusos. Curiosamente, los rusos son los que deben de estar presentes porque con ellos se debe de llegar a acuerdos, no solo con Zelensky, no solo lo que pida, ordene y mande y quiera Zelensky. Es entre los dos, una mesa de la paz entre los dos que se encuentran en conflicto, no solo uno de ellos, el cual es apoyado por Francia, por Dinamarca, por Suecia, por los países anfitriones. Ellos dicen que todos los demás están invitados, menos los rusos.
Requieren un plan unificado del mundo civilizado, responsable, que realmente quiera vivir en paz. Esto lo dijo el jefe del gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, a este famoso diario Wall Street Journal. Y obviamente, en el mundo civilizado y responsable, no entra Rusia para ellos, porque están en contra de Rusia. Rusia obviamente ha rechazado enfáticamente este llamado plan de ritmo de Ucrania, porque no están tomando en cuenta a las dos partes del conflicto, que eso es lo más importante. Desde el año pasado, el plan exige que Rusia devuelva los territorios de Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla a Kiev, algo que no va a ocurrir, porque desde el año pasado los ciudadanos firmaron para no formar parte de Ucrania, y esto parece que se le olvida a Zelensky. Porque recordemos que uno de sus asesores principales dijo que todas las personas que se encuentran en estos territorios señalados son prácticamente enemigos, y por lo cual cada uno de ellos puede ser exterminado de ser necesario. ¿Cómo vas a regresar a una nación, en este caso Ucrania, si en el momento en el que lo hagas prácticamente estás firmando tu sentencia? También le exigen la renuncia del control de Crimea, que votó abrumadoramente para unirse a la Federación Rusa en el 2014. Esta sí, la consideraron o la respaldaron, o por lo menos medio aprobaron, a pesar de que todavía no reconocen a Crimea como territorio ruso. Pero prácticamente es de conocimiento común que Crimea forma parte de Rusia. Le dieron este pedazo de tierra a Rusia en el 2014, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, para calmar al gobierno ruso. Pero todo era un plan para armar realmente a Ucrania, entregarle los recursos necesarios para defenderse cuando arrancara ese conflicto que era inminente. El plan también le va a exigir a Rusia pagar reparaciones a Ucrania y entregar a sus funcionarios a los tribunales internacionales. Entre este segmento prácticamente están diciendo que los rusos tienen que entregar a Vladimir Putin, al presidente de su nación, a la Corte Penal Internacional, que de hecho ya tiene una orden de aprehensión por parte de esta corte, debido a una excusa de que estaban maltratando a los niños desde hace mucho tiempo y que se los estaban robando de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Pero lo que realmente estaba haciendo el ejército ruso era retirar a los civiles que se encontraban en estas zonas cuando Kiev los estaba bombardeando y se estaba cobrando la vida de civiles. Eso no lo dicen, porque obviamente para los ucranianos son pérdidas menores, gajes del oficio, tenían que ocurrir, pero finalmente a Kiev no le importa si recupera o no estas localidades, porque finalmente sería la victoria de la OTAN. La OTAN venció a Rusia cuando no puede ni siquiera realizar su famosa contraofensiva con todas las armas y recursos que le han dado a Ucrania. Ucrania ya perdió la guerra, por eso está saliendo el asunto de esta supuesta mesa de la paz, pero que realmente no va a llegar a ningún lado, porque si Rusia no está invitada, entonces simple y sencillamente no es una cumbre de la paz para este conflicto. Es una cumbre para presentar un frente unido de todo el mundo en favor de Ucrania, algo que no va a permitir ni China, ni la India, ni Brasil, ni ninguna otra de las naciones que sean invitadas y que sean aliados en este momento de Rusia. Quizás no de forma oficial, pero se ve la alianza de manera económica. Es muy poco probable que una cumbre a la que Rusia no esté invitada, organizada por países que actualmente están financiando al ejército ucraniano, cambie de opinión en el Kremlin. El conflicto va a continuar. El ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que este plan ucraniano implica esencialmente la capitulación de Rusia, por lo cual no van a permitir que se lleve a cabo. Los funcionarios de la Unión Europea son conscientes de esto y de hecho le dijeron al Wall Street Journal que planean difundir el plan de Ucrania para hacerlo más aceptable.
para las potencias no occidentales como Brasil, India, Arabia Saudita, China, que no son como tal aliados de Occidente, que todo lo contrario, son naciones que se están liberando de Estados Unidos. Finalmente, este intercambio lo único que va a hacer es elevar, por así decirlo, el nombre de Zelensky, volver a ponerlo en la mira como si fuera realmente el héroe, el que busca la paz, cuando realmente lo único que está buscando más ayuda, más patrocinio, porque ya sabe que la guerra se acabó, ya sabe que Rusia lo venció, Occidente lo sabe. Estados Unidos, Biden lo sabe, lo reconoce, por eso incluso quieren congelar el conflicto. Y salió la idea de dibujar más o menos una línea desmilitarizada, una zona desmilitarizada y crear prácticamente las dos Coreas. Obviamente esto tampoco se va a realizar porque Rusia sabe que ya ganó. Están buscando una y otra manera de tratar de recuperar un poco de terreno, de tratar de parecer que no hicieron el ridículo en todo este conflicto, sobre todo por la cantidad de recursos económicos invertidos y que finalmente no sirvieron para absolutamente nada. La paz no va a ser posible sin el mundo entero, incluido los líderes del sur global, empiezan como tal a impulsar esta idea. Zelensky no va a lograr reunir ni a China, ni a la India y mucho menos a Arabia Saudita, a pesar de haber tenido una reunión con los miembros de la Liga Árabe hace un par de semanas. E incluso en esta reunión rechazó reunirse con el presidente brasileño poco antes con Luis Ignacio Lula da Silva en la cumbre del G7 en Japón. Si no aceptas reunirte con un mandatario en este tipo de circunstancias, ¿por qué Lula da Silva se acercaría a Zelensky cuando él se lo pida? Obviamente no va a ocurrir. A pesar de todo lo que intente Zelensky, lo que intente Emmanuel Macron, Estados Unidos, ya saben que perdieron. Estas son las famosas patadas de ahogado que da una persona a un país cuando sabe que ha perdido. Y en este caso, Brasil, India y China forman parte del grupo de los BRICS. No van a traicionar a uno de sus aliados más fuertes, que es Rusia, por Zelensky, por Francia, que lo único que han hecho es dañar las economías de estas naciones. Arabia Saudita quiere incluso entrar al grupo de los BRICS. Tiene ya la idea de unirse al nuevo banco de desarrollo de este mismo grupo. Zelensky está perdido y esta es una nueva forma de llamar a los reflectores. Hay que estar muy pendientes, sobre todo porque se creará esta cumbre de la paz. Los medios occidentales van a enloquecer con esta cumbre de la paz y van a decir que Zelensky es lo mejor, que busca realmente la paz entre Ucrania y Rusia. Pero todos sabemos que solo es una cortina de humo para esconder su humillante derrota. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.